Hola a todos, mi nombre es Hugo Sanabria, bienvenidos a este nuevo congreso virtual del Instituto Cardiovascular, ICPA 2023. En los próximos minutos vamos a hablar de algunas novedades y actualizaciones en el campo del cardiometabolismo dentro del programa de prevención. Una de las primeras cosas que me gustaría compartir con ustedes son los datos que se acercaron en el último Congreso Americano de Cardiología este año 2023, a partir del análisis de cohortes de una base epidemiológica en Estados Unidos, donde evaluaron la prevalencia de factores de riesgo en una población adulta joven. Se evaluaron más de 12.000 personas de entre 20 a 44 años de edad. Las cohortes tenían una media de edad de 32 años, y observemos cómo, tanto para diabetes, obesidad como hipertensión arterial, hubo un incremento sostenido en la prevalencia de estos factores de riesgo asociados a los trastornos metabólicos cuando se comparan las cohortes de los años 2009-2010 con cohortes más actuales. Es decir, que vamos a tener en el futuro una explosión de patologías cardiovasculares si no asistimos adecuadamente a estos pacientes en edades tempranas. Pero lo que además más preocupó de estos datos es lo siguiente, que la mitad de los pacientes que tenían hipertensión arterial dentro de estos adultos jóvenes no conocían que era hipertenso y no estaban tratados. Y de aquellos que estaban tratados, solo un porcentaje, digamos, un 75% de ellos estaban adecuadamente controlados. Así que fíjense en la poca proporción de pacientes hipertensos tratados y controlados dentro de estas cohortes. Y algo parecido ocurrió en los pacientes adultos jóvenes con diabetes. Solo la mitad de ellos estaban tratados, muchos de ellos desconocían que tenían diabetes, y de los tratados, solo la mitad estaban adecuadamente controlados. Así que aquí nos están mostrando estos datos epidemiológicos una alerta importante. Si no actuamos ya en esta población, vamos a tener, como dijeron algunas de las editoriales, un tsunami de patología cardiovascular en las próximas décadas. El otro aspecto que me gustaría conversar nuevamente entre nosotros es en retomar un poco los conceptos más importantes que nos dejó las guías de manejo de hiperglucemia que desarrollaron en este último consenso de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que se publicó el año pasado. Recordemos que estos algoritmos nos sugieren tomar un manejo mucho más integral en el abordaje de nuestros pacientes con diabetes, donde, por supuesto, el control glucémico es clave, además el control de los otros factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, dislipemia, pero ponen gran énfasis en también hacer, digamos, generar una meta para el control de peso de nuestros pacientes, generar objetivos de control de peso, además de objetivos de glicosilada, de presión, de dislipemia. Y el otro concepto es la utilización de fármacos cardionefroprotectores cuando nuestros pacientes con diabetes tienen alto riesgo cardiovascular o renal. Repasemos esos algoritmos. En primera instancia, lo que nos sugieren las guías, por supuesto, es modificar estilo de vida, un plan alimentario saludable, un ejercicio físico programado. Se hace mucho hincapié en la necesidad de educar a nuestros pacientes. Está claramente demostrado que un paciente que conoce sobre su patología es un paciente que logra alcanzar mejores metas de buen control. Y, por supuesto, también evaluar determinantes sociales que van a, digamos, condicionar o guiar también parte de nuestros algoritmos de tratamiento. Una vez establecido este primer step, tenemos que tener en cuenta dos elementos en forma simultánea. Por un lado, reconocer si este paciente tiene alto riesgo cardiovascular o renal, para entonces elegir medicaciones cardionefroprotectoras como los agonistas receptores GLP-1 y inhibidores SGLT2, y por el otro lado, en forma simultánea, por supuesto, alcanzar el objetivo glucémico individualizado para nuestros pacientes. Entonces, lo primero que debemos es reconocer si nuestros pacientes ya tuvieron eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Aquí hablo, por supuesto, de stroke, infarto,
arteriopatía periférica, revascularización, o enfermedad renal, o insuficiencia cardíaca, o si nuestros pacientes todavía no tienen esto, pero tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿A qué define alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica estas guías? A todo paciente con diabetes mayor de 55 años de edad que tengan 2 o más factores de riesgo cardiovasculares asociados: obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipemia o albumismo. Más de 55, 2 o más factores, entra dentro de este grupo de indicadores de alto riesgo. Y si lo presentan, bueno, o elegimos un agonista receptor GLP-1 o elegimos un inhibidor de ese. Si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, ya no hay duda de la elección del inhibidor de CPT2, no solo para el tratamiento de la glucemia de nuestros pacientes, sino también para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sea con fracción de eyección reducida o sea con fracción de eyección preservada, y tenemos muchos datos en los últimos años que avalan esto. Y tercero, si nuestros pacientes con diabetes tienen enfermedad renal crónica, ¿a qué definimos? Tener un filtrado glomerular menos de 60 mililitros minuto o tener una relación albuminuria-creatininuria mayor a 30. ¿Cumple con este criterio? Hay enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, de elección también los inhibidores SGLT2, y si con esto no logramos tener un buen control glucémico o no logramos reducir albuminuria, asociar agonista de receptor de GLP-1. Cada vez también tenemos más datos de estudios y subestudios que nos muestran el impacto que tienen estos fármacos en los pacientes con enfermedad renal. Ahora, paralelamente al indicar estos fármacos, debemos pensar en alcanzar el control glucémico adecuado. Es decir, no solo es dar esto y olvidarnos de la glucemia, sino dar estos fármacos y además controlar la glucemia. Y para eso, una de las novedades, podríamos decir, que nos traen nuestras guías es que debemos dejar de pensar en una acción secuencialista en el agregado de fármacos y pensar que si estamos muy lejos de nuestro objetivo en nuestro paciente con diabetes, combinar de inicio fármacos. Una buena combinación es, por supuesto, la metformina, que sabemos que tiene bajo costo, es efectiva, pocos eventos adversos, casi sin interacciones medicamentosas, y su asociación entonces con estos fármacos cardionefroprotectores es una adecuada estrategia de tratamiento. También nos dicen que, bueno, de acuerdo a cuán lejos estamos de nuestro objetivo glucémico, pensar en los fármacos más potentes si es que estamos muy lejos, o quizás no necesariamente los más potentes si estamos muy cerca de nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Va a depender de cada paciente. Puede ser 7% de hemoglobina glicosilada o inclusive 6,5% de hemoglobina glicosilada si logramos alcanzar esos objetivos de manera segura. ¿Qué es de manera segura? Evitando el desarrollo de hipoglucemia. Y además de fijar objetivos de glucemia en forma muy, digamos, importante, también se sugieren en esta guía fijar objetivos de peso. ¿Y qué es un objetivo de peso? Por ejemplo, que nuestro paciente alcance una reducción de al menos un 5% de su peso corporal, idealmente que alcance una reducción de un 10% de su peso corporal. Sabemos que con descenso de 5% de peso, pero sobre todo con descenso de un 10% del peso corporal, logramos grandes beneficios metabólicos en nuestros pacientes. ¿Y cómo logramos ese objetivo? Bueno, por supuesto, con un programa estructurado de educación en un plan alimentario saludable, con ejercicio físico, pero también reconocer que tenemos intervenciones farmacológicas que impactan en el descenso de peso y que si esto tampoco es efectivo, bueno, tendremos algunos pacientes que podrán beneficiarse de intervenciones quirúrgicas, como es la cirugía bariátrica. En ese sentido, e interesantemente también, estas guías nos muestran estos cuadros en donde se ordenan fármacos antidiabéticos de acuerdo a la potencia para descender la hemoglobina glicosilada y de acuerdo a la potencia que tienen para descender de peso, y entonces cuanto más lejos estamos de nuestro objetivo de glucemia y peso, seleccionaremos los fármacos que más impacto tienen, y si no, podremos elegir otros. Fíjense ustedes que tanto para el descenso de la hemoglobina glicosilada como para el descenso de peso, los fármacos más potentes son los agonistas del receptor de GLP-1. Ahora, el otro aspecto que me gustaría conversar en los pocos minutos que nos quedan es el impacto que tienen estos fármacos, no solo para el tratamiento de la glucemia en diabetes, sino también para el tratamiento de la obesidad, independientemente de la presencia de diabetes o no. Recordemos que el sistema nervioso central está muy regulado, el apetito y la saciedad, por las hormonas intestinales,
que muchos pacientes que tienen exceso de peso hay una disregulación entre esta comunicación entre intestino y cerebro, y de allí que surgió, digamos, estas nuevas estrategias farmacológicas de intervención para lograr reducir el apetito y generar más saciedad, y uno de los fármacos que más actualmente tenemos información y el cual ya lo tenemos como estrategia de tratamiento son los agonistas receptores GLP-1. Digo, insisto, independientemente de su efecto que ya tiene en la población de pacientes con diabetes y que ya describimos, sino también como indicación de tratamiento farmacológico para la obesidad independientemente de la presencia de diabetes. Sabemos que estos agonistas receptores GLP-1 actúan de forma directa en el sistema nervioso central, en sectores muy específicos como el núcleo arcuato, el tracto solitario, y que su intervención a ese nivel genera una reducción del apetito y genera saciedad. ¿Y qué nos han demostrado los estudios? ¿Cuál es el impacto que tiene para el manejo de la obesidad de estos fármacos? Bueno, liraglutide, que es el que tenemos en Argentina disponible para el tratamiento de la obesidad, nos ha demostrado que en sus dosis de 3 miligramos día, estos son fármacos que se administran en forma diaria y a dosis más elevadas de las que usamos en diabetes, que es 1.8, a dosis de 3 miligramos se observa en promedio un descenso del 8% del peso corporal, y si nuestros pacientes tenían algún grado de disglucemia o prediabetes, el 70% normaliza los valores de glucemia. Este fármaco, a estas dosis disponemos en Argentina hoy en día. El segundo fármaco es semaglutide, que en Argentina actualmente está solamente aprobado para diabetes, no para obesidad. Pero ya tenemos estudios que nos muestran que a dosis superiores a las que usamos en diabetes, insisto, en diabetes usamos hasta 1 miligramo, aquí están explorándose dosis de 2.4 miligramos, y a esa dosis de semaglutide, que aquí a diferencia del liraglutide, la administración es una vez por semana, además, tiene un impacto mucho mayor. Fíjense, reduce un 14% en promedio el peso corporal, y si tenía prediabetes, un 84% de ellos regresan a normoglucemia. Así que estamos esperando la aprobación en Argentina de semaglutide también para el tratamiento de la obesidad. Ya lo tenemos para el tratamiento de la diabetes, estamos aguardando que también sea aprobado y tengamos estas dosis para usar como una herramienta más para el tratamiento de nuestros pacientes con obesidad. Y un tercer grupo farmacológico que también está generando un gran impacto es el tirzepatide. El tirzepatide, además de ser un agonista de los receptores de GLP-1, también es un agonista de los receptores SHIP, y este agonismo dual hace que tenga una potencia aún mayor para el descenso de peso en nuestros pacientes. Tirzepatide no lo tenemos en Argentina. En Estados Unidos ya está aprobado para diabetes. En diabetes, los trabajos en el programa SURPASS nos demostró que comparado contra semaglutide de 1 miligramo, que es lo más potente que tenemos ahora, tirzepatide a dosis de 15 miligramos es mucho más efectivo para bajar la glucemia y además mucho más efectivo para bajar de peso. Fíjense, en el 80% de los pacientes reducen más de un 5% su peso corporal con tirzepatide de 15 miligramos. Casi un 60% de los pacientes reducen más de un 10% del peso corporal con tirzepatide 15 miligramos. Es que en diabetes ya está aprobado en Estados Unidos, insisto, en Argentina aún no tenemos el fármaco, pero se fue un paso más. Bueno, ¿cuál es el efecto de tirzepatide en obesidad, independientemente de la presencia de diabetes? Y allí tenemos resultados que se publicaron el año pasado del impacto de tirzepatide en obesidad sin diabetes. Y como vemos aquí, comparado contra placebo, hubo una reducción del 20% del peso corporal con tirzepatide 15 miligramos. Realmente un impacto extraordinario en el descenso de peso que augura, bueno, una gran noticia como nueva herramienta para nuestros pacientes para el tratamiento de la obesidad. Tirzepatide, al igual que semaglutide, se da también una vez por semana y se debe ir titulando mensualmente la dosis hasta alcanzar en aquellos que necesitan estas dosis mayores de 15 miligramos semanal. En definitiva, entonces, tirzepatide a 15 miligramos, mucho mayor potencia, baja un 20% el peso. Si tiene prediabetes, el 95% de estos pacientes remiten a normoglucemia. Y lo que hay que tener en cuenta con estos fármacos es que la mayoría de estos se vio que si se suspenden estos tratamientos, la mayoría de los pacientes, el 75% de los pacientes, recuperan el peso corporal, por lo cual se está observando de que se requiere tratamientos
crónicos, como lo tratamos a nuestros hipertensos y dislipémicos, bueno, con estas estrategias de tratamiento también deberíamos tratar en forma crónica a nuestros pacientes con obesidad. En definitiva, entonces, hay un nuevo enfoque del tratamiento de la obesidad, en donde, por supuesto, es clave el plan alimentario saludable, el ejercicio físico, intervenciones conductuales para cambiar nuestros hábitos alimentarios, pero también pensemos que tenemos tratamientos farmacológicos muy eficaces. Por ahora en Argentina solo el liraglutide, pero se van a venir sema y tirzepatide seguramente en el futuro, y que si así todo no logramos un objetivo de control de peso en nuestros pacientes, la cirugía bariátrica, que sí disponemos ampliamente en Argentina, es otra opción también. Entonces, como mensajes finales de lo, digamos, más importante en este último año, a mi entender, sobre cardiometabolismo, es ojo primero con los factores de riesgo que están incrementándose en la población adulta joven. Segundo, recordar que para el tratamiento de la diabetes tenemos que tener un manejo integral, pensar en fármacos cardionefroprotectores, SGLT2, ahorita receptores GLP-1, independientemente de la glucemia, independientemente si tienen metformina, si ya tiene paciente con diabetes alto riesgo cardiovascular renal, debemos usar esos fármacos. Y además no olvidarnos de controlar la glucemia, y para eso combinaciones tempranas de fármacos es clave. Y para el tratamiento de la obesidad, además del plan alimentario, además del programa de ejercicio físico, pensemos en tratamientos farmacológicos. Muchas gracias.